Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del momento que me estás viendo. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, tu canal Cristian Toriasi, de teología, teología cristiana, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana y todo lo que pueda ser de bendición para la vida cristiana y también para aquel que está buscando, que se está acercando a Dios para darte los tips y todas las herramientas teológicas y cristianas que vos necesites. Bueno, siempre tengo que pedir disculpas, pero lo quiero hacer porque yo respeto a mi público, a los suscriptores, y quiero pedir disculpas porque tardé un poco, estoy tratando de eh, poder subir de forma más seguida videos, pero el problema que tengo es que tengo muchas ocupaciones. Quiero darle su lugar importante al canal y quiero que progrese y yo quiero animarles a que compartan los videos, los que son seguidores de mi canal, y así podemos ser más y también me pongan temas teológicos que quieran tratar, ¿sí? Bien, y por supuesto, los likes si les gustó. A los que ven por primera vez estos videos, si te gusta el contenido, te pido que te suscribas y que cliques, hagas doble clic en la campanita para que puedas recibir las notificaciones eh, de las subidas de los próximos videos. Bueno, en este video vamos a seguir el raíz apologético. Quiero dejarte algunas herramientas apologéticas y en este caso vamos a continuar con nuestro Señor Jesucristo, pero también vamos a ver el tema de Dios en general y vamos a abordar una, este, una, una propuesta herética, una herejía, y a la vez afirmar una doctrina bíblica cristiana. ¿Qué es la doctrina de la Trinidad? El único Dios en tres personas. Esa es la doctrina bíblica cristiana de la tradición cristiana, pero principalmente la encontramos en la Biblia. Obviamente no vamos a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí vamos a encontrar el concepto de la Trinidad. Pero yo quería ir específicamente a el ataque a la Trinidad por parte de la herejía unicitaria. La herejía unicitaria que comienza a principios del siglo II y siglo III después de Cristo, pero que ha cobrado mayor relevancia a partir de principios del siglo XX con el surgimiento del movimiento pentecostal. Y quiero trabajar la herejía unicitaria desde la perspectiva pentecostal, desde los movimientos Solo Jesús o la iglesia unida pentecostal, que es la iglesia y todas sus vertientes, todas sus subdenominaciones, la que ha propagado esta doctrina anticristiana. Sí, es una doctrina anticristiana porque en la tradición bíblico-cristiana no aparece la idea unicitaria y hay pruebas fehacientes en contra de la idea unicitaria. ¿Qué dice la idea unicitaria acerca de Dios? Que hay un solo Dios, que también nosotros como cristianos trinitarios creemos en un solo Dios, solo que ellos no ven más personas en ese solo Dios, sino que dicen que ese solo Dios que se manifestó en Jesús, pero que no es Jesús, sino que es el Padre, es el único Dios, y que en Jesús es simplemente la divinidad de Jesús y el Espíritu Santo sería la manifestación del poder de ese único Dios. O sea, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que serían simplemente manifestaciones, partes de la Trinidad, perdón, partes de la divinidad y no
tres personas diferenciadas, tal como lo expresa la Escritura y eh, obviamente en un solo Dios. Porque como trinitarios nosotros, tal como nos acusan a veces los judíos, los unicitarios y eh, los musulmanes, que como trinitarios somos politeístas. Y en realidad no es así, porque si fuéramos politeístas, o también, ahí se me fue la calificación, enoteístas, politeístas o enoteístas, diríamos que son tres dioses. Y ese sería el error de otra herejía del siglo I que se conoce con el nombre de triteísmo. Y en realidad nosotros no creemos que son tres dioses. La palabra de Dios no dice que hay tres dioses, sino que dice de forma fehaciente, y con eso otra vez aclaro, estamos con los unicitarios que creemos que hay un solo Dios, solo que ese solo Dios manifiesta tres unidades de conciencia. ¿Qué son las unidades de conciencia? Son lo que refiere a la personalidad, lo que habla de una persona. Nosotros somos un ser humano, una unidad de conciencia. Dios es un solo Dios, pero tiene tres unidades de conciencia. Son tres personas en la misma esencia divina. Y eso definitivamente no es ni triteísmo ni enoteísmo. O sea, enoteísmo es hay un Dios mayor y hay dos dioses menores, de ninguna manera. Tampoco es politeísmo, son tres dioses. Tam- tam- Tampoco es, por ejemplo, triada como en el hinduismo, que en el hinduismo se cree en Brahma, Vishnu y Shiva, que son tres manifestaciones de una misma esencia divina, pero a la vez son diferentes. O sea, no es la triada, porque en la triada hinduista se manifiesta tres facetas de lo divino, ni siquiera lo divino, a pesar de que tiene nombre y que esos dioses tienen esposas e hijos, son tres facetas de la misma cara divina, pero no es lo que nosotros creemos como cristianos. Nosotros creemos que hay un solo Dios personal, un solo Dios personal, pero que ese Dios personal es tres personas. Un solo Dios personal que es tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos en perfecta unidad de esencia, de naturaleza y para darle un toque wesleyano de amor. Hay una unidad de reciprocidad de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como también entendemos que hay una unidad de esencia, el mismo Dios, pero en la persona del Padre, el mismo Dios, y a la vez en otra persona diferente, el Hijo, el mismo Dios, a la vez en otra persona diferente, el Espíritu Santo, en unidad perfecta. Por el, por el otro lado, tenemos el ataque a esta doctrina bíblico-cristiana que proviene de la herejía unicitaria, como yo te dije. Y yo lo quiero enfocar desde la perspectiva pentecostal y no desde la perspectiva tal vez de los testigos de Jehová o el enoteísmo, porque desde esas perspectivas es fácil desecharlo. Porque entendemos que la visión del testigo de Jehová, del cristiano monólatra enoteísta, claramente rebota de cuando se lo coteja con la palabra, y rebota también
por el tema de que ellos no tienen nada que ver con las iglesias evangélicas, pero la herejía unicitaria viene con un envoltorio cristiano evangélico. Está dentro de la teología pentecostal. Viene dentro de una de las denominaciones pentecostales que surgieron a principios del siglo XX y que eh, tienen casi las mismas creencias, solo que difieren diametralmente. Por ejemplo, la iglesia pentecostal unida de, por ejemplo, la Asamblea de Dios, de la iglesia cuadrangular, de, bueno, otras iglesias, la iglesia de Dios de Tennessee, creo que es, para diferenciarla de la iglesia de Dios de Anderson, Indiana, la iglesia, creo que era cristiana y misionera, creo que era la otra iglesia, la iglesia de la Biblia abierta, también es otra denominación pentecostal. Obviamente la iglesia de lo que acá en Argentina se conoce como eh, la Asociación Asamblea de Dios, que es la vertiente de Asamblea de Dios que viene de los países nórdicos, de Noruega, de Islandia, sí, de Islandia, de Finlandia, y que se diferencian un poquitito nada más en su organización de la Unión de las Asambleas de Dios que viene de Estados Unidos, pero todas estas menos la iglesia este, Pentecostal Unida, todas estas tienen una misma doctrina bíblico-evangélico que compartimos inclusive con las iglesias del movimiento de santidad, con la iglesia del Nazareno, con la iglesia metodista y con otras iglesias. Obviamente dejando de lado los énfasis. Pero acá no estamos hablando de los énfasis, el tema de hablar en lengua y todo eso, sino que estamos hablando de algo que es mucho más grave, que es ir por sobre la ortodoxia bíblico-cristiana en cuanto a la definición de Dios. Porque to- tomando un esquema que se conoce como la cebolla teológica, y esto lo tomo de la teología abierta, yo soy contrario a la teología abierta, pero hay cosas que sirven de la teología abierta y una de ellas es la cebolla teológica. La cebolla teológica es un esquemita en círculos concéntricos donde el, el centro de esos círculos tenemos aquellas doctrinas donde nosotros no podemos cambiar, son doctrinas centrales. Después te vas alejando del círculo y entras en áreas donde vos podés discutir ciertas doctrinas, ciertas posturas, como por ejemplo las posturas escatológicas, las posturas, ciertas posturas eclesiológicas secundarias, ¿sí? Se pueden discutir. Pero lo que está en el centro de esa cebolla teológica no se puede discutir porque son las creencias medulares que hacen a la iglesia de Cristo. Y una de esas creencias medulares, que si vos las sacás, la doctrina deja de ser cristiana, es la Trinidad. Un solo Dios y tres personas en un solo Dios, en la misma esencia divina. Bien, vamos a hablar un poquito de esto desde, bueno, tengo acá algunos documentos.
vamos a trabajar con este documento que nos va a ayudar a visualizar un poco el tema de la Iglesia Pentecostal Unida y su creencia y lo peligroso que es el tema de la doctrina unicitaria. Bien, espero que se vea bien el documento. Yo me voy a expandir un poco. Me voy a poner acá. Ahí. Y me voy a expandir un poquito. Ahí estamos. Bien, este es un trabajo que está bastante bien enfocado acerca del unicitarismo. Ahí quiero, de Fred Saunders, el pentecostalismo unicitario, un análisis. Vamos a ver algunas cositas de este trabajo. Este autor acá dice que esta herejía, estas herejías que atacan a la Trinidad, por ejemplo, desde el punto de vista del liberalismo o desde el punto de vista de, por ejemplo, los cenoteístas o los testigos de Jehová, pueden ser identificadas y repelidas porque no solo no tienen argumentos bíblicos fuertes, sino que obviamente salen de organizaciones y sectas que no están dentro del círculo cristiano evangélico protestante. Pero el problema es que esta herejía unicitaria, como yo te comenté, proviene de los círculos pentecostales, que tienen casi todas, o sea, estas iglesias son varias. Estas iglesias pentecostales sostienen casi todos las creencias doctrinales de las demás iglesias pentecostales que las demás iglesias cristianas evangélicas protestantes las aceptamos. La divinidad, bueno, no el tema de la divinidad de Cristo, pero el bautismo con el Espíritu Santo, con todas sus divergencias, pero lo aceptamos, Dios como creador, eh, las, los dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, la iglesia, la sola escritura, bueno, todo eso viene dentro de ese paquete, pero que también ese paquete lleva un problema teológico muy grave, que es la no aceptación de la doctrina cristiana trinitaria. Vamos a ver lo que dice acá este autor. Dice, el pentecostalismo unicitario es un apelativo descriptivo para el movimiento religioso antitrinitario que se desarrolló en el transcurso del siglo XX en los márgenes del movimiento evangélico. Como movimiento ha existido en varias formas y organizaciones denominacionales y su más amplia manifestación actual es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, es la que yo hice referencia. En su mayoría, en la mayoría de sus formas principales se ha distinguido por un compromiso con el bautismo en el nombre de Jesús en vez de en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, incluyendo el rebautismo para aquellos bautizados de forma incorrecta la primera vez, un rechazo acompañante hacia la doctrina trinitaria tradicional sostenidas por las iglesias cristianas históricas y un rechazo consecuente a la preexistencia de Jesús como el Hijo de Dios. Algunas veces, pero no siempre, estas iglesias también se caracterizan por un legalismo que se manifiesta en hacer que la salvación dependa del bautismo en agua como fórmula solo en el nombre de Jesús, un bautismo en el Espíritu Santo con señales que acompañan con el hablar en lenguas y mantener estándares específicos de conducta.
dividir a Cristo Jesús en una persona humana y una persona divina separada, de manera que uno puede orar al otro como el Padre. Bueno, acá también entra una antigua herejía conocida como el nestorianismo, que decía que Jesús tenía las dos naturalezas separadas. ¿Por qué incluye la Iglesia Pentecostal Unida el nestorianismo? Porque el nestorianismo le da la pauta para que se pueda explicar por qué Jesús habla del Padre como otra persona. Al dividirse la naturaleza divina de Cristo, entonces el Padre, según los unicitarios, viene a ser la naturaleza divina de Cristo. Y Jesús no es más que alguien que fue hecho o apareció allí en la encarnación, unido con Dios, ¿no? O sea, Dios entra en el vientre de, de María y ahí es donde aparece bueno, Jesús, ¿no? Y así explican ellos la encarnación. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Bueno, acá un poquito de la historia de los pentecostales unicitarios. A ver. Bueno, acá dice la denominación unicitaria más grande, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, afirma tener más de 4.000 iglesias en Norteamérica y una circunscripción mundial total de más de 4.036.945 miembros. Bien, esta información está tomada de la web denominacional de la upc.org. Esta denominación ha instalado una facultad teológica en su escuela universitaria de teología US-JAM en San Luis y está intentando proveer una vanguardia intelectual ascendente para el movimiento más amplio, ¿no? Los pentecostales unicitarios pronto podrán tomar medidas para alejarse de algunos de sus peores abusos, el legalismo y el nestorianismo, y aún continuarán siendo pentecostales unicitarios en vez de cristianos trinitarios. Bueno, no, acá algunas cosas. Yo quiero ver el tema de la doctrina unicitaria. Bueno, ¿cómo niegan ellos o cómo niega el unicitarismo pentecostal la doctrina de la Trinidad? Hay dos formas de negar, dice acá, la doctrina de la Trinidad. Una de ellas es rechazar la divinidad de Cristo al colocarlo en la categoría de ser creado. Esto hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová, los musulmanes, algunos judíos mesiánicos, etc. Este es el error del subordinacionismo. Este error, esta herejía, viene dentro de muchas verdades, desde aquellos que dicen que Cristo es simplemente un ser humano, los ebionistas, los socinianos, y la teología, la teología liberal, hasta aquellos que dicen que Cristo es la criatura suprema, la primera cosa creada por Dios, mucho más superior que la creación humana e incluso angelical, como los arrianos, los testigos de Jehová, los cenoteístas monólatras, etc. Podemos llamar este tipo de antitrinitarismo la negación liberal de la Trinidad, pues el rechazo de la divinidad de Cristo es típico de la teología liberal y requiere que sus partidarios se deshagan de un elemento importante de la fe cristiana. Pero hay otra forma de negar la ortodoxia trinitaria y es considerar a Jesús tan absoluta y exhaustivamente divino que Él es todo lo que hay de Dios. O sea, Jesús es todo lo que hay de Dios. En este caso, la divinidad de Jesucristo
es reconocida, pero su relación con el Padre y su dependencia del Espíritu no se reconocen como nada más que su relación con su propia divinidad. Quiero que se entienda esto. Los unicitarios dicen que la divinidad completa de Dios se manifestó en Cristo. Cristo es divino, es Dios, pero a la vez no es Dios porque comparte la naturaleza divina con el Padre y el Espíritu Santo, sino que Él es la esencia de la naturaleza divina. Es decir, hay una sola esencia de naturaleza divina y en esa esencia de naturaleza divina es donde se manifiesta el Padre y el Espíritu Santo. Espero haber sido claro, ¿no? Pero eso es lo que más o menos expresa acá. O sea, el Padre y el Espíritu Santo para los unicitarios no son personas, sino que son personificaciones, manifestaciones, nada más. Pero después vamos a ver que esto no tiene sentido, no tiene lógica en la manera en que el Nuevo Testamento presenta al Padre y al Espíritu Santo, con personalidad propia, con formas propias de actuar, con, ¿cómo es? Con acciones específicas dentro del plan de salvación. El Padre es el que otorga la gracia, el Hijo es el que da su vida para que la gracia pueda llegar a todos los hombres por la fe en Él, y el Espíritu Santo es el que trae la gracia e instala la gracia de Dios en cada corazón. Ahora, ¿cómo se explica eso en el unicitarismo? No hay manera. No tiene explicación eso que es tan claro en la escritura y que la iglesia ha creído durante siglos. Por eso entendemos que el unicitarismo está en contra de la verdad bíblica y de la verdad de la iglesia. Bien, vamos a leer un poquito más. Tan confiados están como estos maestros de que Jesús es Dios que empiezan a pensar acerca de Él como el único Dios unipersonal que ha asumido forma humana. Esta postura inmediatamente plantea la pregunta de ¿a quién está hablando Jesús, el Hijo de Dios, cuando ora a su Padre? En vista de que Jesús es todo lo que hay de Dios, de algún modo, él debe estar hablando consigo mismo en oración y debe ser él mismo en algún otro modo de ser. Al igual que el subordinacionismo, esta herejía viene en muchas variedades, pero el término que abarca todas sus variedades es el modalismo. Bien, acá hay un cuadro que muestra perfectamente el error liberal, el subordinacionismo, negación de la deidad del Hijo, un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo en comunión eterna, y el error ultraconservador, el modalismo, lo que está en Cristo es todo lo que hay de Dios. El pentecostalismo unicitario, como una forma de modalismo, es una negación ultraconservadora de la Trinidad. Los evangélicos instantáneamente reconocen el error liberal como herético y lo consideran una idea subcristiana de Dios, la cual no puede ser suficiente para la salvación. Diríamos que ya que los subordinacionistas, los arrianos, los socinianos o los testigos de Jehová y los enoteístas monólatras no adoran al Dios correcto, por lo tanto no son salvos, pero encontramos aún más difícil decir esto acerca de los modalistas, especialmente aquellos como los pentecostales unicitarios, quienes oran, cantan y se comportan de forma tan parecida a los evangélicos. Una razón para esta dificultad puede ser que estemos tan comprometidos con la deidad de Cristo que mientras podemos ver fácilmente cómo esta doctrina puede ser subestimada, es difícil para nosotros imaginar cómo sería posible enfatizarla demasiado. No obstante, sobreestimar o malentender la deidad de Cristo es exactamente lo que los pentecostales unicitarios han hecho. Bien, bueno, vamos a
Bueno, principalmente esta idea fue expuesta, esta forma de modalismo ultraconservador, antitrinitario, es la que rechaza la idea de un solo Dios y tres personas y propone la idea de una sola persona, un solo Dios. ¿Sí? Bien, quiero resaltar algo más y ya paso a dos pruebas que ellos tratan de imponer y una refutación con la historia y ya estamos terminando este video porque se me está haciendo un poquito largo. Bien, una mala idea que siguió empeorando. El pentecostalismo unicitario comenzó en 1913 en una reunión en un campamento pentecostal en Arroyo Seco, en el sur de California. Un evangelista llamado R. McAllister predicó acerca de la discrepancia entre el mandato entre Mateo 28:19 de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y la práctica relatada de los apóstoles de bautizar en el nombre del Señor o de Jesús. Hechos 2:38, entre otros textos. El sermón provocó al menos dos respuestas. Primero, un hombre llamado John Stepp pasó la noche meditando en el asunto y la primera hora de la mañana corrió por el campamento vociferando que le había sido dada una revelación. El bautismo en el nombre de Jesucristo era el verdadero bautismo. Esto es otra característica de los unicitarios, que ellos reciben todo esto, todo el apoyo de su falsa doctrina por medio de revelaciones. Algunos defensores en YouTube dicen que Dios les confirmó la doctrina unicitaria por medio de una revelación personal. Yo personalmente no me meto con esas experiencias subjetivas. Como wesleyano, eh, le doy un lugar a la experiencia. Y en este caso sería la experiencia subjetiva personal. Dios trata con nosotros como personas, pero la experiencia tiene que estar sujeta y delimitada por los otros aspectos del cuadrilátero wesleyano. En este caso sería por la palabra, principalmente por la palabra, por la tradición y por la razón. No puedo poner en uno de los vértices del cuadrilátero como superior a los otros tres, para poder estimar o desestimar una doctrina. La experiencia es válida, pero la experiencia tiene que ir sujeta a principalmente la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no hay un apoyo claro, tácito a, en principio, el bautismo por solo Jesús, y ahora voy a explicar brevemente por qué los discípulos bautizaban, los primeros cristianos bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Qué significa ese término? Y hay pruebas, y voy a presentar una prueba, de que la iglesia del primer siglo bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como lo expresa el mandato de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19. Y después voy a decir una cosita más de Mateo 28:19 y ya estamos terminando. Bien, bueno, a ver qué más podemos sacar de este hermoso texto. Eh, bueno, acá tenemos el tema de que todo surge por revelación. La segunda respuesta fue más moderada, pero discurrió a lo largo de líneas similares. Frank J. Edward comenzó a meditar en el sermón de McAllister y descubrió una forma de armonizar los dos bautismos. En el nombre de Jesús debe ser el nombre real del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único nombre en el cual debemos ser bautizados. Más tarde lo resumiría
en las palabras, creo que los apóstoles sabían cómo interpretar Mateo 28:19, añadiendo que si solo un ejemplo del bautismo cristiano podría encontrarse en la Biblia para satisfacer la interpretación trinitaria de la Gran Comisión, habría una razón para que la gente inteligente la adoptara. Bien, en las manos de Edward la doctrina unicitaria empezó a tomar forma. El descubrimiento del nombre correcto en el cual uno debe ser bautizado fue revolucionario. Si Jesús es el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces Jesús es el mismo. eh, Jesús es él mismo la exhaustiva totalidad de lo que ha sido erróneamente llamada Trinidad. La antigua doctrina cristiana de Dios tendría que ser modificada drásticamente para encajar con el nuevo mandamiento apostólico del bautismo. Bien, acá ya vemos un error de fuste, porque se usa un método para elaborar doctrina, que es un método válido dentro de la teología para descubrir doctrina, para escarbar en la revelación, que es el método deductivo. El método deductivo me dice que si yo encuentro algo que apoya, aunque sea en lo más mínimo, a lo que yo tengo y después lo puedo relacionar con otra cosa que yo tengo y después lo vuelvo a relacionar con otra cosa que descubrí que tiene cierto aspecto de lo que yo tengo, entonces puedo decir, hay evidencia para afirmar mi presuposición, mi doctrina. Y generalmente para poder afirmar una doctrina bíblica tenemos que usar el método inductivo, es decir, ir a la escritura y cavar en la escritura, profundizar en la escritura, bucear en la escritura, encontrar el contexto, no hacer esto. Se puede hacer esto, pero esto tiene que estar en principio, tiene que estar revisado por el tratamiento inductivo de la teología. Yo no puedo hacer deducciones teológicas y nada más. Si yo hago deducciones teológicas y nada más, yo lo único que estoy haciendo es eh, dar base a mis pretextos. ¿Qué es un pretexto? Es algo que yo estoy previamente induciendo a la palabra, a la revelación, para que la revelación diga lo que yo pienso que tiene que ser. Y en realidad es al revés. Yo tengo que ir desde la revelación con el método teológico inductivo para poder encontrar la doctrina de la palabra. Y este método que está descrito acá eh, es un error. Ya hay acá un error de entrada. Y así es como se hacen las herejías. O sea, tienen base bíblica, pero en realidad, usando solo uno de los métodos de la teología, lo que hacemos es crear doctrinas contrarias a las mismas doctrinas bíblicas. Bien, vamos a dejar porque ya me estoy estirando mucho. Quiero, a ver si lo puedo poner desde acá. A ver si me deja. Ellos, los unicitarios, tienen tienen varias defensas en los padres apostólicos, en los primeros teólogos cristianos, para decir que nunca se bautizaban con la fórmula trinitaria, que la fórmula trinitaria es posnicea y que
es una imposición romana. En realidad no es así. Ahora yo voy a mostrar la prueba con un documento no bíblico, pero que resume las doctrinas bíblicas aceptadas en el siglo primero, no en el siglo segundo, en el siglo primero, acerca del bautismo. Cómo se bautizaban las comunidades cristianas en el siglo primero, a finales del siglo primero. Hay un documento no bíblico, pero que es un documento que describe cómo hacían o pretendía este documento normar las acciones de la iglesia en el siglo primero, de acuerdo a todo lo que se creía y también de acuerdo a lo que los apóstoles y los evangelistas ya habían prescripto, ya habían hecho, perdón, ya habían establecido como doctrina básica de la iglesia. Pero eso lo dejo para el final. Ahora quiero presentar y atacar una de las defensas más feroces que ellos tienen, que es una copia, una supuesta copia del Evangelio de Mateo, donde el versículo 19 del capítulo 28 no está. Y ellos dicen, bueno, acá tenemos la prueba bíblica de que el Mateo 28:19, el Mateo 28:19 trinitario es falso, como, como la prueba de la famosa coma juanina, que está ahí en Primera de Juan 5, 4 creo que era, que la Reina Valera lo tiene, pero que todas las Biblias no lo tienen, y que eso es real, o sea, esa mención de tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, no aparece en las copias más antiguas, y eso es verdad, pero fue agregada en la Reina Valera porque, primero, que aparecen las copias, pero también porque no está en conflicto con toda la doctrina bíblica. El unicitarismo sí está en conflicto con toda la doctrina bíblica. Acá está la coma juanina, que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. La Reina Valera lo tiene porque está basado en el texto, si no me equivoco, Receptus, si no me equivoco, donde en esas copias de Juan, de Primera de Juan, aparece este versículo que dice, pero porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, que esto sería obviamente una prueba contundente acerca de la creencia de la Iglesia sobre la Trinidad, o sea, un solo Dios, tres personas, pero tenemos que en realidad en las copias más antiguas, y esto lo aceptamos, los cristianos trinitarios conservadores lo aceptamos, porque es cierto, en las copias más antiguas no está este texto. Y eso lo puedes ver en la NBI, en la Reina Valera contemporánea o en la Reina Valera 2015 y en otras versiones donde eh, se corrige y solo se pone el versículo 8 o se pone el 7 entre corchetes y abajo hay un pie de página que avisa que ese texto no aparece en los manuscritos más antiguos, sino que es parte de los manuscritos más tardíos. Y nosotros reconocemos que en realidad es así. Y no se usa generalmente este texto. Tal vez lo usan personas que no conocen este hecho. Por eso es bueno que haya enseñanza profunda acerca de la doctrina de la Trinidad. Es fundamental esto. Aunque yo reconozco que es cierto que
no es canónico porque no está en los manuscritos más antiguos, pero no está o no choca o no entra en contradicción con toda la doctrina o el resto de la doctrina bíblica del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Ahora, los unicitarios siempre han tomado con dolor, y como vimos allí cuando nace la Iglesia Pentecostal Unida en 1913, se ha tratado de dar vuelta Mateo 28:19, que siempre fue la espina en el talón unicitario, fue la espina en el talón unicitario, porque ese texto expresa el bautismo en el nombre de las tres personas de la Trinidad. Ahora, ha aparecido un supuesto nuevo manuscrito antiguo, supuesto nuevo manuscrito antiguo que se conoce como el Shem Tov, el Evangelio del Shem Tov, que está acá, no sé, espero que lo vean, y que es una supuesta copia, ellos dicen, más antigua, en donde el texto de Mateo no de 28:19 no está. Y creo que hasta lo quieren poner en las nuevas versiones unicitarias de la Biblia. Vamos a leer esto y ya estamos terminando. Cuando citar parcialmente a Eusebio fracasa, los antitrinitarios a menudo recurren a un recurso desesperado para sostener su herejía unicitaria, el falso Evangelio Mateo de Shem Tov. ¿Qué es eso? Es una traducción hebrea del Evangelio según Mateo. Fue escrita a más tardar en la segunda mitad del siglo XIV, en plena Edad Media, y se incluyó en la obra Eben Boham, Piedra Probada, la cual es un polémico tratado anticristiano escrito en hebreo por el rabino sefardí Shem Tov ben Isaac Ibn Shaprut. La obra, a veces llamada La lógica de Shem Tov, ataca la idea del mesianismo y divinidad de Jesucristo y se completó en 1380 y se revisó en 1385 y en el año 1400. Pero ¿quién era Shem Tov? Shem Tov fue un médico judío del siglo XIV, nacido en Tudela, Castilla. Su libro de Mateo fue escrito durante la Inquisición española con el propósito expreso de refutar las enseñanzas de la Iglesia Católica. Para ello buscó deficiencias en el texto de Mateo para presentarlas a su manera y evitar las conversiones judías al cristianismo. Con tal propósito, Shem-Tov adulteró el Evangelio de Mateo y lo presentó como una copia del Evangelio de Mateo original hebreo, que, dicho sea de paso, ese original se perdió, como todos los originales del Nuevo Testamento, el cual niega tanto la Trinidad como la divinidad de Cristo. Bien, ahí tenemos un grabado de Shem Tov. En su intento por desvirtuar la fe cristiana falsificando sus escrituras, Shem Tov no fue ni siquiera original. Se pueden encontrar citas de traducciones hebreas de parte de varios libros del Nuevo Testamento, incluidas las epístolas de Pablo en tratados rabínicos contra el catolicismo. Estos tratados se multiplicaron donde los judíos vivían cerca de los cristianos, como España antes de la expulsión de los judíos de España en 1492. Entre ellos se pueden citar Sefer Néstor Jacomer, el libro de Néstor el sacerdote, siglo XVII, contiene citas significativas de Mateo, aparentemente de un texto latino. Toledot Shehu, la vida de Jesús del siglo XVII, Milhamot Ha-Shem, Las guerras del Señor, de Jacob ben Reuben, del siglo XII, en donde cita textos entre los que se incluye Mateo 1.1, 16, 3, bueno, todos estos textos están acá, y todos estos rabinos judíos que escribieron o hicieron escritos y que incluyeron las citas de Mateo. El caso es que, a diferencia de las anteriores,
La obra anticristiana conocida como el Mateo de Gentop no pasó desapercibida para grupos sectarios que niegan la Trinidad, los cuales muy a menudo lo citan como evidencia para negar la validez de Mateo 28:19. Gentop omite la fórmula bautismal trinitaria de Mateo 28:19. Lo cierto es que tanto Gentop como las obras citadas arriba carecen de credibilidad total. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiosos consideran que tales manuscritos hebreos medievales se derivan de la traducción de manuscritos griegos latinos también medievales y por lo tanto es extremadamente improbable que alguna de sus lecturas únicas encontradas en estos manuscritos hebreos medievales puedan ser antiguas. Esto, sin embargo, no desanima a los sectarios, haciendo uso de la peor forma de la deshonestidad intelectual. Dichos grupos antitrinitarios eligen ignorar que Yentop es una obra judía del medioevo, que no era de la era apostólica y que fue compuesta como relato que pretendía crear un nuevo Mateo fraudulento, escrito contra el catolicismo y los munarín, los conversos al cristianismo. Bien, bueno, acá tenemos una imagen de este supuesto Evangelio de Mateo. Eh, bueno, acá están las partes adulteradas de este manuscrito falso de Gentop, del falso Mateo, eh, donde se quita la palabra Jesús el Cristo y se la sustituye por Yeshua. Eh, bueno, dejo para que ustedes revisen esta página. No quiero alargar más el video, que está muy interesante. Esta página es, acá la voy a dejar, Pensamiento Pentecostal Arminiano. Bien, son compadres nuestros. Pensamiento Pentecostal Arminiano. Acá es donde los mismos pentecostales eh, refutan a sus hermanos eh, en, en esta herejía que es la herejía unicitaria. Y por último te muestro la prueba, ya se me fue mucho, pero quiero mostrarte la prueba de que las iglesias bautizaban en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Yo tengo este texto, a ver si lo puedo poner. Ahí vamos. Dale, por favor. Ahí estamos. Tengo este pequeño textito que es una copia al español de el documento conocido como la Didache. La Didache o eh, los escritos de los 12, los apóstoles, que era un, una especie de manual normativo de la iglesia, pero lo más trascendente de este documento obviamente no es bíblico, no es canónico, pero lo más bonito de este documento es que fue escrito a finales del siglo I, es decir, que la información que recoge acerca de las tradiciones y las formas del culto de la iglesia es de las iglesias del siglo I, es decir, de las iglesias en donde el Nuevo Testamento se desarrolla. Las iglesias que fundó Pedro, Pablo, Santiago y otros cristianos prominentes, Juan. Entonces estamos viendo un testimonio extrabíblico, pero del siglo I. Y en este documento normativo conocido como la Didache, tenemos el testimonio de cómo se bautizaba en la iglesia primitiva. ¿Se bautizaba en el nombre de Jesús? Antes quiero explicar rápidamente por qué Lucas, el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que se bautizaba en el nombre de Jesús. En principio,
porque Lucas hace economía de conceptos y de términos. En segundo lugar, porque Lucas está manifestando una concepción judía, ya que la iglesia en principio era básicamente judía. Entonces, el propósito de la iglesia era llevar el mensaje de Jesús como el Mesías. Jesús es el Señor. Entonces, en la autoridad de Jesús, porque la iglesia bautizaba en la autoridad de Jesús, en su sacrificio y en su resurrección y en su mandato, la iglesia bautizaba en el nombre de Jesús, pero la fórmula que usaba para bautizar era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al revés de lo que decían los unicitarios. Entonces, entendemos que es válido decir que la iglesia bautizaba en el nombre de Jesús, pero hay que aclarar que lo hacía en la autoridad del Señor Jesús. No lo hacía en el bautismo de Juan, porque algo que diferencia el bautismo cristiano es que se lo hace en Jesús. En Cristo todos hemos sido bautizados en su muerte, dice el apóstol Pablo. Cuando Pablo se encuentra con esos discípulos de Éfeso, Pablo le pregunta, ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explica bien y son bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué significa que fue bautizado en el nombre de Jesús? Que fue bautizado en el nombre de Jesús, pero se sobreentiende que Pablo también cumplía la gran comisión. Y la gran comisión implicaba que los cristianos bautizasen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la prueba? Ya que no tenemos otra referencia, salvo el mandato de Jesús en el Evangelio, de que la iglesia bautizaba mencionando a las tres personas de la Trinidad. ¿Cuál es entonces la referencia? Bueno, la didaché. El punto 7 de la didaché, el bautismo, dice: con respecto al bautismo, bautizaréis de esta manera, habiendo primero repetido todas estas cosas, os bautizaréis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Pero si no tienes agua corriente, entonces bautízate en otra agua, y si no puedes en agua fría, entonces hazlo en agua caliente. Fíjense qué pintoresco esto, ¿no? Pero si no tienes ni una ni otra, entonces derrama agua sobre la cabeza 3 veces, esto se llama aspersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que acá el documento permite dos formas distintas de bautizar, pero en las dos formas de bautismo está la misma fórmula. Ya sea que lo sumerjan en un río o en una pira bautismal o le derramen agua en su cabeza al catecúmeno o le derrame agua fría o agua caliente o lo sumerjan en agua fría o en agua caliente, la fórmula es la misma. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a dejarlo acá. Ahí estamos. Bueno, espero que estos fundamentos acerca de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad y del bautismo con la fórmula trinitaria, te haya parecido fuerte y sólido bueno, no hice mucha mención en las escrituras porque quise enfocarlo desde el punto de vista teológico, pentecostal, unicitario y contraponerlo con la teología cristiana conservadora, que nos es común a todas las iglesias, incluyendo las iglesias pentecostales no unicitarias, para poder defender de forma sólida
la doctrina de un solo Dios, tres personas. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video. No dejes de no dejes de poner un like y si no lo hiciste, suscríbete y te doy la bienvenida a tu canal, Cristian Toriasi de Teología. Nos vemos en el próximo video.